Primer seminario, El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca, la Cuenca del Valle de México. Participación ciudadana con educación. La UNESCO considera que la educación referente al agua es clave para el desarrollo de la nueva ética para la gobernabilidad y la gestión integral de recursos hídricos. En beneficio del ambiente y las comunidades, se requiere mayor participación de la sociedad civil en las políticas públicas del agua. En el marco de la ley, la Cuenca del Valle de México cuenta con un consejo con representantes de los distintos tipos de usuarios, cuya participación es fundamental en la construcción de los planes y acciones de la región. Primer seminario, El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca. Bienvenidos. Buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Programa Hidrológico Internacional Región América Latina y el Caribe, el Grupo de Educación y Cultura del Agua, así como el Comité Mexicano del PHI, le damos la más cordial bienvenida a la sesión número 15 del seminario El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca en la edición número 21, la Cuenca del Valle de México. El día de hoy vamos a abordar el tema de participación ciudadana con educación. Contamos actualmente con más de 6,000 inscritos a asistentes de distintos países del mundo: Bélgica, por ejemplo, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala y entre muchos otros más. Y es para nosotros un gusto poder colaborar compartiendo este conocimiento con cada uno de estos países. Como recordarán, nuestras sesiones cuentan con la participación de un experto internacional, a quien a través de un mensaje introductorio presentará la perspectiva a nivel internacional o a nivel regional sobre el tema que hoy abordaremos. Hoy contamos también con la intervención de dos expertos mexicanos que compartirán sus conocimientos en el tema desde el punto de vista académico y gubernamental, con la interlocución de representantes de la sociedad civil. En esta ocasión, nuestro diálogo será moderado por la doctora Erandi Castillo Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida, y me permitiré leer una breve semblanza. Nuestra moderadora es doctorante en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México. Es maestra de desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte y licenciada en sociología por la Universidad Veracruzana. Es miembro del equipo de investigación Ambienta Consultoría SC y fue directora del ICNOT Comunidades Sustentables AC. Su experiencia se centra en el campo de la gestión comunitaria del agua, sostenibilidad y regulación de los servicios del agua potable y saneamiento. Actualmente trabaja en una investigación titulada Modelos de gestión de servicios públicos del agua en 5 ciudades de México, elementos tangibles, desempeño y cumplimiento al derecho humano al agua, en el Colegio de México. Es miembro de la Red Temática en Gestión de Investigación del Agua de CONACYT. Por último, en el 2019 fue participante del Comité Científico del Congreso Latinoamericano y Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas de la Mesa Temática Gobernanza por el Manejo de Cuencas. Solo por mencionar algunos, en cuanto a la exposición internacional, participó en la presentación de la ponencia Modelos de Gestión de Servicios Públicos de Agua en México, en la Universidad de Cienfuegos, en el marco de intercambio académico México-Cuba. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Castillo Pérez. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a los expositores y la audiencia que nos acompaña al primer seminario El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca, edición 2021, la Cuenca del Valle de México. Estamos en la sesión número 15, denominada Participación Ciudadana con Educación. Se desactivaron los audios en la plataforma Zoom. Sin embargo, los comentarios y preguntas pueden realizarse en el chat,
tanto en Zoom como en Facebook. Por favor, indiquen su nombre, institución de procedencia, nombre del expositor a quien dirigen el comentario, para lo cual existirá en la parte final una sesión de preguntas y respuestas. La transmisión se estará grabando para futuras visitas a través de la plataforma de Facebook, Live UNESCO.com MX, así como Educación y Cultura del Agua. Bien, pues damos, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Valentina Listesalvo, quien es geógrafa de la Universidad Católica de Chile y profesional del área de divulgación y ciencia ciudadana en Cordillera del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, y presentará el programa de ciencia ciudadana que ejecuta la SEASA en la cordillera de la región de Coquimbo, para estudiar la nieve que se acumula cada invierno en la cordillera. Adelante, Valentina Liste. Muchas gracias, Serandi. Voy a entonces compartir mi presentación. Si me pueden confirmar que se vea bien. Sí, se ve bien. Ya, muchas gracias. Bien, entonces les agradezco mucho la invitación. Mi nombre es Valentina Liste, tal como me presentaba Erandi. Soy geógrafa y en esta oportunidad les presentaré el programa de Ciencia Ciudadana que se realiza en el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, SEASA, de la región de Coquimbo, en Chile. Bien. Entonces, ¿qué es la ciencia ciudadana? Bueno, la ciencia ciudadana es la investigación científica que se realiza entre científicos y personas que no están formadas en ciencias, pero sí muy interesadas en contribuir a nuevos conocimientos locales. Esto permite la co-creación de investigaciones que sean más transparentes y a su vez comunicar temas que sean socialmente relevantes. De este modo es una herramienta muy poderosa para comunicar la ciencia e involucrar a las comunidades en la generación de este nuevo conocimiento. De este modo, la ciencia ciudadana permite que la información que tradicionalmente corre unidireccionalmente desde el mundo de la ciencia hacia las comunidades, cambia hacia un círculo virtuoso de información que recorra desde el mundo de la ciencia a las comunidades y así también de las comunidades al mundo de la ciencia. ¿Ya? De este modo, así, con la ciencia ciudadana trabajamos en conjunto, resolvemos problemáticas que sean del interés de las personas y se puede acceder, compartir y difundir el conocimiento de una manera más transparente. Para dar un panorama de la ciencia ciudadana en la región, me voy a remitir brevemente a un estudio que realizó la Red Iberoamericana de Ciencias Participativa, en donde analizaron una base de datos muy extensa de más de 200.000 publicaciones en Latinoamérica y el Caribe, ¿ya? Y la mayor parte está concentrada en 9 países, de las cuales el 81% se enfocan en biodiversidad, ecología, ambiente y manejo de recursos naturales, tal como se observa en la primera figura acá arriba. Por otro lado, el 73% de estas experiencias son locales o subnacionales, ¿ya? Mientras que apenas un 5% y un 3% son regionales y globales. Por esto es urgente incluir a otros países para comprender los objetivos que se promueven en la ciencia ciudadana en la región, para tomar mejores decisiones más informadas que vayan encaminadas hacia la mejora de la calidad de vida de las personas, la conservación de la naturaleza, la educación de los jóvenes para el cambio social y valorar diversas formas de conocimiento. Todo esto enmarcado, que se alinea, digamos, a diversos objetivos de desarrollo sustentables, como por ejemplo llevar a las ciudades y a las comunidades que sean más sostenibles, alianzas para lograr objetivos y acciones por el clima. Bien, ahora les presentaré un poco más sobre algo sobre la ciencia ciudadana que se realiza en SEASA.
El SEASA es un centro científico que se localiza en la región de Coquimbo, en Chile, la zona centro-norte del país, y desde el año 2015 que realiza un programa de ciencia ciudadana para las zonas áridas que tiene como propósito poner en valor los ecosistemas hídricos de nuestra región, y que basado en los intereses y problemáticas que han manifestado los habitantes en el territorio, los cuales se relacionan principalmente con el agua, la fragilidad de los ecosistemas y la necesidad de fortalecer la gobernanza local. A través de este programa, entonces, los habitantes del territorio, en alianza con los científicos del SEASA, generan información local que de otra forma sería imposible de conseguir. Y bueno, a mano derecha, una muestra un poco de los paisajes que caracterizan nuestro territorio de mar a cordillera. Aquí les quiero dar un contexto de nuestra región de Coquimbo en Chile, que es una zona de transición entre la zona desértica, caracterizada por el desierto de Atacama, árido del mundo, y la zona templada mediterránea al sur, caracterizándose entonces por ser un clima semiárido, con escasas precipitaciones que se concentran básicamente en los meses de invierno entre mayo y agosto, cuyos ríos corren con un régimen mixto, o sea, que se alimentan con una alimentación nivopluvial. Quiere decir que la alimentación de los ríos es principalmente, en primer lugar, proviene desde la nieve, y en segundo lugar, de las precipitaciones líquidas o la lluvia. ¿Ya? A nivel de cuenca hidrográfica, hay tres principales en nuestra región. De norte a sur está la cuenca del Elqui, del Limarí y del Choapa. ¿Ya? Estas tres cuencas definen las tres provincias por las cuales nos administramos. ¿Ya? En esta otra figura, que muestra un modelo de elevación, se puede observar que la cordillera del Elqui es la que alcanza mayor elevación, hasta los 6.000 metros por sobre el nivel del mar, lo cual permite que en esta zona se formen glaciares de cumbres que almacenan las precipitaciones sólidas o la nieve, ¿ya? La cual es ahora de nuestro especial interés en este proyecto que se llama Vecino de las Nieves. ¿Ya? Vecino de las Nieves consta de un monitoreo participativo de nieve fresca en la precordillera de nuestra región, donde invitamos a participar a voluntarios que vivan, estudian o trabajan por sobre los 1.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera. Invitamos, los entrenamos para que realicen 5 experimentos en la nieve para medir sus características físicas de la nieve que se acumula cada invierno en la cordillera. Y nos hicimos la siguiente pregunta de indagación: ¿cómo varía la cantidad y la calidad de la nieve fresca en diferentes meses y años en la cordillera de la región de Coquimbo? Para responder esta pregunta, bueno, antes de mostrarles cómo respondimos a esta pregunta, quiero explicarles por qué estudiamos la nieve, cuál es la importancia de esto. Bueno, con imágenes satelitales como las que les muestro acá, es posible recopilar mucha información acerca de la nieve, especialmente de la cobertura de la nieve en el territorio. Sin embargo, no sabemos las características químicas que tiene la nieve fresca in situ, ¿cierto? Esto solo es posible de averiguar estando en los lugares mientras ocurre un evento de nieve. Por esa razón, para los científicos del SEASA, y especialmente en el área de glaciología del SEASA, para ellos es prácticamente imposible acudir a la cordillera cada vez que nieva, ¿cierto? Entonces, esta alianza virtuosa que generamos con los vecinos de las nieves nos permite
acceder a la información de la nieve fresca, que es la fuente principal del agua dulce que tenemos aquí en nuestra región, de zona árida. ¿Ya? Esto nos ha permitido una mayor valoración y un mejor entendimiento de las comunidades que se encuentran en las zonas de recarga hidrológica, y también nos ha permitido tener nuevas pistas para comprender los efectos del cambio climático del estudio de la dinámica de la nieve. ¿Ya? En la imagen satelital que se expone, entonces también esta corresponde a un evento de nieve que ocurrió el 2 de junio de 2018, perdón, el 12 de junio, y muestra entonces la localización de los vecinos de las nieves con simbología puntual y el lugar donde cayó nieve. ¿Ya? También hay otra imagen de otra fecha, 2019, donde también podemos observar que los vecinos están localizados justamente en los lugares donde cae nieve o en el límite. Bien, ahora sí les voy a contar un poco más cómo realizamos este proyecto, cuál es la metodología de estos 5 experimentos. En primer lugar, realizamos un entrenamiento conjunto, una serie de materiales de bajo costo, ¿ya? En un kit de materiales que permiten realizar 5 experimentos. En primer lugar, los voluntarios realizan un test de dureza en la nieve utilizando su mano, ¿ya? Realizando una pared una calicata de la nieve, que básicamente es formar una pared en la nieve. Ellos realizan todos estos experimentos para, en primer lugar, medir la dureza de la nieve. Que básicamente, si ellos logran introducir un puño fácilmente, sería una nieve suave, y así sucesivamente van clasificándola. ¿Ya? En segundo lugar, clasifican los cristales de la nieve. ¿Ya? Para ello utilizan una lupa geológica y una tarjeta de clasificación de cristales para reconocer la forma, el tamaño, y también miden la temperatura en el manto de la nieve. En tercer lugar, miden la altura de la nieve. En ayuda de 2 estacas, una fija y otra móvil. Esto les permite conocer la profundidad de la nieve en 9 puntos en forma de cruz, ¿ya? Que están dispuestos en forma de cruz, ya tal como se observa en esta pequeña figura. En cuarto lugar, los vecinos de las nieves, los voluntarios, realizan un test miden la densidad de la nieve, y para ello pesan un volumen conocido de nieve y determinan su densidad y el agua equivalente, el agua que está contenida en esa nieve. Y en quinto lugar, los voluntarios obtienen muestras de nieve para que luego en un laboratorio conozcamos los isótopos estables de la nieve, del agua que compone la nieve. Y aquí les muestro una imagen de los materiales que están incluidos en el, entre los cuales se observa también el manual de científico ciudadano, que incluye la bitácora para registrar los datos, y todo una introducción metodológica y teórica para comprender mejor la temática de la nieve y de los glaciares que hay en nuestra región. Hemos debido tener una comunicación constante mediante aplicaciones simples tipo WhatsApp, y ahora en el contexto de pandemia hemos tenido que realizar un trabajo remoto, donde básicamente hemos realizado una serie de videos tutoriales para cada experimento, el cual pueden revisar en el canal de YouTube del SEASA. Bien, un poquito para mostrarles algunos resultados preliminares. Es importante saber que en este tipo de proyectos es muy importante que haya una línea de tiempo lo suficientemente extensa para poder tener un análisis más importante de los datos. Pero bueno, aquí de todas maneras les quiero mostrar una línea de tiempo de las alturas de nieves que han medido en uno de los sitios, que se llama el embalse La Laguna,
¿ya? Este es el punto más alto de monitoreo, que se ubica a 3.110 metros sobre el nivel del mar, y los datos que nos han entregado nos muestran que la nieve es muy dinámica, que no siempre cae más nieve en este sitio que es el más alto, sino que a veces no cae nieve acá, pero en sitios más bajos cae más nieve, y así. Y bueno, hay algunos registros fotográficos sobre el esplendor que tiene la cordillera Nevada en nuestra región, y muestra de cómo realizan el experimento. Bueno, este registro fotográfico acá a la derecha correspondería entonces a la medición de altura de nieve que hicieron el 30 de junio, ¿ya? Que aproximadamente fueron poco menos de 30 centímetros. Y un poquito más de los resultados que hemos obtenido. En la clasificación de los cristales, por ejemplo, han observado cristales tipo estrellas, dendritas espaciales, cristales columnares, grumos de nieve o tipo granizos, ¿ya? Ellos han podido observar diversos cristales y se han maravillado con esto. A la fecha, en resumen, se han registrado datos de 11 eventos de nieve que han ocurrido entre 2018 y 2020 en nuestra región, con mediciones de altura de nieve que van entre los 2 centímetros y los 29 centímetros en el embalse de la laguna, justamente. Las mediciones de dureza de nieve han sido muy suaves o suaves solamente, y han registrado temperaturas del manto de nieve menos 6,7 y 0,8 grados Celsius, y han asignado nombres locales para la nieve, que las han llamado nieve polvo, plumilla, pluma gansa o nieve estrellada, aludiendo probablemente a los cristales, pero el conocimiento local ya les daba un nombre que se asocia a su forma. Perdón. También les muestro un gráfico de las alturas de nieve que se midieron en un evento en particular, que ocurrió el 17 de junio de 2020, y lo muestro para que puedan ver que no todos los sitios les cae nieve cuando hay un evento de nieve, ¿ya? Y justamente hay sitios donde el sitio del embalse de la laguna, que es el más alto en esta ocasión, no tuvo nieve. También en este gráfico se muestran los resultados de los valores isotópicos de hidrógeno de 8 muestras de nieve que se analizaron el año 2019. Y bueno, a través de este gráfico podemos observar que los valores que resultaron se asocian, se ajustan muy bien a la línea meteórica global, que sería el estándar mundial a la que se debería ajustar, ¿cierto?, estos valores. Esto demuestra que los voluntarios han realizado muy buen trabajo. Bueno, también quería comentarles que en este programa estamos conformando una red de escuelas vecinas de las nieves, en donde estamos invitando actualmente a participar a profesores y estudiantes de escuelas básicas unidocentes, multigrado, es decir, que tengan un profesor con alumnos de distintas edades, ¿cierto? Son zonas rurales que se ubican en las comunas cordilleranas de la cuenca del Limarí. Acá hay algunas imágenes de la escuela que participa que participa actualmente de este programa, en donde se puede observar la alegría que trae la nieve, y lo bonito de los paisajes también. Y cómo no, el entusiasmo de los niños. Bueno, como consideraciones finales, ya en honor al tiempo, brevemente quisiera mencionar que las predicciones climáticas para la zona andina semiárida advierten una disminución de un 10 a un 30% de las precipitaciones en la cuenca alta del Limarí, comparándolo con lo que ocurría entre 1960 y 1990. Asimismo, la línea de nieve mínima desde donde empieza a nevar se ha movilizado hacia alturas más elevadas.
y esto también los vecinos de Las Nieves lo han corroborado, ya que en sitios donde donde se acostumbraba a que cayera nieve, al día de hoy han registrado solo precipitaciones líquidas, razón por la cual también hemos incluido un pluviómetro para los vecinos de Las Nieves, para que puedan medir la lluvia. Por lo tanto, se pronostica un aumento de la temperatura y una disminución de las precipitaciones, y por esta razón el estudio de la nieve y de la lluvia puede entregar valiosa información en el contexto del cambio climático y también de la desertificación de los suelos, que aporta al uso sostenible del agua. Y así este proyecto es un ejemplo de un trabajo colaborativo que se ha generado entre las comunidades locales y la ciencia para generar una nueva información sobre el sistema hídrico en zonas tan amenazadas como las zonas áridas y semiáridas. Si gustan tener más información acerca de nuestros proyectos de ciencia ciudadana que realiza el SEASA, pueden visitar el sitio cienciaciudadana.seasa.cl o también visitar el canal de YouTube del Centro Científico para conocer más de este proyecto y los videos que hemos compartido. Y aquí con esta fotografía de la mayoría de los voluntarios y parte de los científicos, en una visita que realizamos al glaciar Tapado, que era el glaciar que se observa en esta imagen, que es el glaciar más importante que tenemos en la región, el más grande. Hicimos una visita y bueno, con esta imagen quiero agradecerles principalmente a ellos y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, geógrafa Valentina Aliste. Fue muy interesante la experiencia, conocerla y que la haya compartido de esta manera tan amena. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente participación. Quiero recordarles que al final de esta sesión llevaremos una sesión de preguntas y respuestas. Así que los conmino a que entren al chat y a que pongan sus preguntas. Y bueno, la siguiente exposición es de la doctora Carolina Escobar Neira. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Maestra en psicología social, ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México, psicóloga por la Universidad Nacional de Colombia, con amplia experiencia en formulación y seguimiento de políticas públicas, en coordinación y gestión de planes, programas, proyectos sociales relacionados con derechos humanos, gobernanza y uso sustentable del agua, así como la gestión comunitaria de bienes comunes, en diseño y montaje de programas de formación, capacitación y atención psicosocial, y en la organización, gestión cultural y trabajo comunitario con diversas poblaciones, especialmente con aquellas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, ha elaborado y realizado investigaciones cualitativas y cuantitativas a nivel urbano y rural en contextos académicos y de administración pública. Actualmente es la subcoordinadora de participación social del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA. Pues, doctora Carolina, por favor, si es tan amable, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Erandi. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por continuar aquí vinculados en este proceso de formación y de información. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. ¿Ahí ya se ve completa? Sí. Ok, bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. La invitación para hoy es hablar sobre el tema de participación ciudadana. Y este es un tema pues que me gusta mucho tocarlo porque cruza como por muchos otros temas y nos pone un poco como en a cuestionarnos, ¿no? La participación, ¿para qué? O la participación, ¿en qué sentido? ¿O en qué medida? ¿O por qué siempre participan los mismos? ¿No? Entonces, un poco sobre la importancia de la participación es que voy ahorita
a centrar mi presentación. Bien, entonces el objetivo, pues tal como nos invitaron, fue a reflexionar sobre la importancia que tiene la participación en los procesos de gestión integrada de los recursos hídricos. Aquí yo planteo 3 temas que son la participación ciudadana, esto en relación con la gobernanza y luego la relación que estos dos elementos tienen con relación a los conflictos. Bien, en términos muy generales y sin entrar como en la discusión teórica del concepto, la participación ciudadana es básicamente la integración de la ciudadanía en la toma de decisiones, ¿no? Y para esto, pues se ha dividido como en 2 grandes grupos. Esta es una clasificación muy básica y se divide en 2 grupos. Una que es la institucionalizada, que es en la que conocemos como la electoral y las iniciativas y consultas. Con institucionalizada se refiere a aquella que cruza por leyes, reglamentos, que sabemos todos que está normalizada, tiene unos tiempos, unas formas, se convoca de manera oficial, tienen unos procedimientos muy establecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la electoral, para elegir y ser elegido, si yo quiero ser candidato, qué requisitos debo cumplir, qué fechas tengo que cumplir para inscribirme, o número de firmas, etcétera. Igual para ser elegido, ¿no? Iniciativas y consultas, pues es el Estado quien me convoca a que yo opine respecto a un proyecto de ley, respecto a una iniciativa, respecto a muchas cosas. Entonces, a eso se refiere la institucionalizada. Y la participación no institucionalizada se refiere a cosas como las protestas, manifestaciones, cabildeo, por ejemplo, la presencia en medios. Allí hay una forma de participación que es cuando un grupo ciudadano que está interesado en que se promueva una ley a favor de su sector, hace cabildeo con los diferentes representantes, publica en medios todo el tiempo para generar un ambiente favorable a su solicitud. Y está la participación social y comunitaria. Algo que sí quiero que quede aquí muy claro es que la no institucionalizada significa que no está reglamentada de oficio por el Estado, no que sea ilegal, ¿no? Y esto es bien importante. O sea, todos tenemos derecho a la participación ciudadana, incluyendo las protestas, las manifestaciones y demás. Es un derecho que tenemos como ciudadanos. Entonces, es para solo puntualizar esto. Bien, entonces estos son como los 2 grandes grupos. Entonces, este tema de la participación nos lleva a hablar de la gobernanza y de cómo la participación se involucra en este proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, la gobernanza, una definición también muy básica, es como el proceso de coordinación de grupos, diferentes grupos, actores, intereses y demás, para lograr una meta definida de manera colectiva, ¿no? Esto implica diferentes elementos como la integración, o reconocer más bien diferentes elementos que pueden alterar la complejidad de la gobernanza, que son la integración entre diferentes actores, la diversidad que hay entre ellos, las diversas capacidades de acción que hay entre ellos, la dimensión territorial que atraviesa todos los procesos de gobernanza y los procesos de organización y planeación colectiva. Aquí solamente quiero destacar algo, y es que en ocasiones la gobernanza nos pasa, con la palabra gobernanza, igual que con la palabra participación, inclusión, no sé, hay varias otras, que como que se nos vuelve tan de común que ya le perdemos, o sea, ya lo utilizamos para cualquier cosa y se nos olvida como el sentido real, ¿no? Resiliencia también es otra de las palabras. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de estos procesos para lograr metas definidas, y son procesos de coordinación entre estos actores. Y lo que es clave aquí es no perder de vista que cuando hablamos de diferentes actores, tenemos que apreciarlos en toda su diversidad, ¿no? No todos se sientan a la mesa, o sea, no porque todos estemos sentados en la misma mesa, significa que ya es un proceso de gobernanza horizontal, transparente, porque pues debemos reconocer que hay diferencias entre estos actores, ¿no? Y entre sus capacidades de acción y el impacto que tienen en los territorios. Entonces, en estos procesos de gobernanza la participación es fundamental. Esto hace que la gobernanza, y dependiendo como de las formas distintas
que adquiere o que asume tanto la democracia como la participación en los procesos de gobernanza, hace que la gobernanza tenga unos matices distintos, ¿no? Entonces, no podemos hablar de una gobernanza, de una sola gobernanza para todos, sino que la gobernanza asume diferentes formas de acuerdo con cómo se asume el concepto de democracia y cómo se asume la participación, ¿no? Entonces aquí vamos de características de una gobernanza delegativa, en donde yo en mi representante en la mesa de discusión delego la toma de decisiones completa, hasta muchos términos medios de la gobernanza, hasta llegar a una gobernanza colaborativa en la que si bien el representante juega un papel, el representante rinde cuentas a sus representados, plantea y negocia cosas que ha acordado previamente con sus representados y demás. Entonces, este tipo de gobernanza colaborativa implica un componente bastante fuerte de participación. Entonces, por eso es importante como ver que cuando hablamos de gobernanza, no hablamos de la gobernanza como una sola, sino que tiene sus matices. Y finalmente, pues esta forma que adopta la gobernanza está dada por muchos elementos, y en todos estos elementos la participación juega un papel muy importante. Entonces, por ejemplo, la forma en la que son construidos los acuerdos. Entonces, estos acuerdos se han construido de manera abierta con la población de los representados, o se ha construido de una manera concertada, a puerta cerrada. Bueno, cuáles son los procesos de planeación, organización, de gestión y de acción, cómo se toman las decisiones. A veces, por ejemplo, está muy claro que en un procedimiento las decisiones se toman cuando hay mayoría, ¿no? La mitad más uno o algo así. Pero pues eso deja al 49% restante en desacuerdo, etcétera, ¿no? Entonces la toma de decisiones, los mecanismos mediante los cuales la gente puede expresar sus opiniones, puede ejercer sus derechos, puede llegar a la solución de algunas diferencias, etcétera. Entonces, y los mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, todos estos elementos es importante como decantarlos y clarificarlos para ya poder hablar de la forma que asume la gobernanza, ¿no? Entendida en términos de gobernanza del agua, que es como lo que nos convoca hoy. Bien, entonces, ¿esto cómo se relaciona con la participación? Quería como hacer esta introducción previa para plantear la importancia que tiene la participación y cómo la participación sustantiva parte de la información, por supuesto, pero como hace parte de todo el ciclo de la política, de todo el ciclo de toma de decisiones, de todo el ciclo de formulación y ejecución de proyectos. Y en ocasiones nosotros consideramos que la participación está orientada a ir a votar o levantar la mano en una asamblea o tal vez dar like en un muro en Facebook o algo así, ¿no? Y entonces es como hay muchas formas de participación. No estoy diciendo que estas formas sean incorrectas o que no lo sean, sino que no podemos hablar de la participación como si fuera una sola cosa, un solo elemento que está presente o ausente, ¿no? Sino que la participación asume muchas formas, y de acuerdo a esas formas que asume es que podemos estar hablando de escenarios democráticos y de qué tan democráticos son estos escenarios. Entonces, la participación sustantiva es una participación efectiva, es una participación trascendente y es una participación que tiene poder de influencia, ¿no? No es la participación de ¿qué opinas sobre esto? Porque yo voy a hacer esto. Entonces pueden expresar sus opiniones, pero igual yo ya tengo decidido qué es lo que voy a hacer, ¿no? Sino que cuando hablamos de participación sustantiva se habla de una participación en la que la opinión de la gente sí es vinculante y sí implica el cambio en el rumbo de las cosas, ¿no? Entonces, la participación sustantiva parte de la información, ¿no? La información es fundamental para procesos de participación sustantiva y para el ejercicio mismo de la participación. Entonces,
Esta información pues parte de muchos elementos, ¿no? Acá solamente estas son sugerencias que básicamente es los datos abiertos y como apuntar siempre a contar con sistemas en tiempo real, sistemas de información, lo que nos presentaba hace un momento Valentina, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, con el seguimiento, por ejemplo, en México tenemos el monitor de sequía, en donde hay medidores de lluvia en diferentes lugares del país, se arma una red y con esto se puede ir midiendo en tiempo real, las personas pueden acceder, ver cómo está la lluvia en su región, etcétera. Entonces, el acceso a este tipo de información es importante para tener una participación cualificada y sustantiva, ¿no? También la ciencia ciudadana, de la cual ya nos habló Valentina, la ciencia ciudadana, así que no me voy a detener mucho en esto, pero también a través de plataformas interactivas en donde la gente pueda participar, pueda dar la información. De esto tenemos ejemplos en muchos lugares del mundo, de cómo, por ejemplo, el nivel que tienen los ríos, cómo la gente lo va reportando y tiene en sus muros hasta dónde va llegando el río cada año tras temporadas de lluvias o durante la temporada de secas, etcétera, y de acuerdo con eso toman decisiones pues absolutamente necesarias para su supervivencia, ¿no? Si es bueno en este momento sembrar o no, si se va a esperar una temporada de lluvia que incremente o no, o si la temporada de lluvia se va a tardar, etcétera, o está tardando más de lo necesario. Entonces, todos estos son ejemplos de ciencia ciudadana y hay un montón más en donde la ciudadanía se vincula y a través de las plataformas interactivas está actualizando la información, ¿no? Y es una información importante para la toma de decisiones. Entonces, esta es una forma de participación ciudadana que si bien no se relaciona con el voto ni con la participación en asambleas, es una forma de participación para la toma de decisiones. Y pues parte también del reconocimiento de saberes, ¿no? Yo creo que cada vez estamos acercándonos más a eso en las comunidades. Hay una gran cantidad de saberes respecto a su entorno que por lo general se desconocen porque estamos pensando en unas soluciones ya preelaboradas, ¿no? Entonces en ocasiones llegamos con unas soluciones a lugares en los que la gente ya tiene un conocimiento previo de su contexto, de lo que necesita, de lo que sabe. Por supuesto desconoce otros muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, en temas de calidad del agua, no sé, como contaminantes emergentes o quizás microplásticos, pues en eso no tiene mucho conocimiento, pero en otros indicadores sí. Entonces saben que cuando hay ciertos bichitos rondando las fuentes de agua significa que el agua no se encuentra tan de buena calidad, o cuando hay ciertos otros animales o plantas es porque el agua es de muy buena calidad, etcétera. Entonces este reconocimiento de saberes es parte fundamental del conocimiento que podemos generar de un lugar y que podemos vincular a través de la ciencia ciudadana y de plataformas interactivas como el acceso a toda la comunidad. Bien, en cuanto a la participación, de nuevo con el tema de información y de conflictos, ya vinculando con la última parte, aquí hay una parte como fundamental que simplemente quiero mencionar y dejarla como puntualizada, y es que, bueno, el conocimiento, como lo dije anteriormente, parte de la información. Y nosotros tenemos, o sea, y el acceso a la información es un derecho humano, ¿no? No es una prebenda o no es una cosa de voluntariedad de las entidades, de las organizaciones y demás, sino que es un derecho humano, ¿no? Entonces tenemos garantizado por Constitución y garantizado por los acuerdos internacionales a los que ha firmado México, en los que reconoce el derecho humano al acceso a la información, ¿no? Y esto implica que tenemos el derecho a solicitar información, a investigar, a difundir información, a buscarla y también a recibirla, ¿no? Y la información en posesión de los sujetos
obligados, pues debe ser pública, completa, oportuna y accesible. Entonces, esto está en la Ley General de Transparencia y son las características que debe tener la información. Entonces, si hablamos de la participación como un componente importante en los procesos de gobernanza para la toma de decisiones y que esta participación, para que sea sustantiva, cruza por procesos de información, pues es importante tener esto claro, ¿no? Que es un derecho que tenemos todos como ciudadanos y que no es a cualquier tipo de información, sino que tiene que ser completa, oportuna, accesible, pública, ¿no? Y para esto, pues es labor fundamental de los estados, de las entidades, perdón, de las instancias de educación, de las instancias de gobierno, etcétera, pues fortalecer las capacidades ciudadanas locales, ¿no? Este fortalecimiento pues se hace de muchas maneras. Acá nos habían dado ya un ejemplo en términos de fortalecimiento orientado hacia la ciencia ciudadana, pero pues también tenemos fortalecimiento difundiendo información accesible, información que sea apropiada y oportuna, mejorando las capacidades de la gente o la cualificación de la gente para la búsqueda de información, para la construcción del dato, la lectura y la interpretación. En términos de agua, ustedes deben conocer los atlas del agua que saca anualmente con agua y otras entidades. Y ustedes allí encuentran la información. De pronto para una persona que conoce el tema, que se involucra, que sabe, que lo estudia, etcétera, tener el acceso a esa información le permite, es una lectura muy fácil, ¿no? Sin embargo, esta información, aunque por supuesto que es muy útil y demás, pues tenemos que hacer como un esfuerzo mayor para que cada vez sea mucho más fácil su lectura, su interpretación, sea más apropiada, esté en unos términos que le permitan a cualquier persona decir, ok, entonces cuando estoy hablando aquí me están hablando, por ejemplo, de infraestructura o de cobertura en infraestructura, pero no me están hablando de derechos humanos, ¿no? O ese tipo de lecturas finas que se pueden llegar a elaborar. Entonces, hacia allá es hacia donde tenemos que orientar la información y la participación para la prevención de conflictos. Finalmente, aquí hay unos ejemplos. Estos son 3 gráficas de 3 cosas totalmente distintas. Este es el ciclo de política pública. Es una visión muy tradicional de política. De nuevo, hay muchos modelos más. Aquí partimos de identificación del problema hasta la implementación de la política escogida, la evaluación y la reforma, ¿no? Este es uno mucho más simplificado también de política pública, en donde se identifica de nuevo el problema. Ese es el primer paso. Se formulan alternativas, se adopta una, se implementa y se evalúan los resultados. Es básicamente. Este de aquí abajo, que parece como una serpiente, es el proceso de la formulación de un proyecto. Entonces, eso simplemente lo quiero dejar así enunciado y es como, si ustedes ven, para cualquiera de estos pasos es importante considerar la participación ciudadana y es importante, bueno, y deseable sobre todo contar con una participación informada, ¿no? En cualquiera de estos pasos que se evite la participación o que no se realice procesos participativos, por ese punto es muy fácil que entre un conflicto. Entonces, varios de los conflictos, por ejemplo, en términos, conflictos sociohídricos, por ejemplo, parten del desconocimiento y de la falta de información que hay. Entonces, las comunidades se enteran de que se va a construir una obra cuando ven allí la maquinaria que empieza la obra, pero detrás de eso hubo todo esto, ¿no? Hubo la identificación de un problema, la inclusión dentro de una agenda pública, se identificaron alternativas, se seleccionó la mejor alternativa y se implementa. Entonces, apenas en el 6º paso es que se le informa a la ciudadanía qué es lo que va a pasar y no se le informa, simplemente lo ven porque está pasando en el patio de su casa. Entonces, si vinculamos la participación, dejamos de pensar en la participación como cuando voy a votar o cuando levanto la mano en una asamblea y lo empiezo a pensar como un proceso que debe acompañar de manera sustantiva cada uno de los pasos en la formulación de proyectos, cada uno de los pasos en la formulación de política, entonces vamos a tener una participación mucho más eficiente y vamos a disminuir con ello la presencia de conflictos, ¿no? En muchas ocasiones las poblaciones no se están oponiendo a los proyectos per se, pero es como, es mi territorio,
pues no vienes a mi territorio, no vienes a mi casa a instalarme en la mitad, algo que yo no he solicitado, ¿no? Y que no sé si necesito. Entonces, con esto, para ser puntual con el tiempo, quiero cerrar dejando como el ejemplo y como el énfasis en que de la vinculación de los procesos participativos a cualquier parte, tanto del ciclo de política como de formulación y ejecución de proyectos, vinculando el tema de la participación sustantiva que cruza por la información clara, es que podemos evitar gran parte de los conflictos, no todos, pero sí gran parte de ellos, y con eso llegar al fortalecimiento de una gobernanza colaborativa mucho más eficiente. Bueno, pues muchísimas gracias y eso es todo. Pues muchísimas gracias, doctora Carolina, por esta presentación y también por aclararnos un poco más en términos conceptuales los tipos de participación, los tipos de gobernanza y bien, y sobre todo la participación en las distintas fases de la política pública, ¿no? Que hay que comprender que efectivamente, como lo dices, hay distintas participaciones ciudadanas. En fin, bueno, pues vamos a la siguiente presentación. Nuestro siguiente expositor es el licenciado Óscar Luna Prado. Él es licenciado en Pedagogía, egresado en el 2009 de la Universidad del Valle de México, con un diplomado en Programación basado en resultados, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2017. Del 2010 al 2019 ocupó el cargo de especialista de Cultura del Agua en la Comisión Nacional del Agua, donde colaboró en el desarrollo y seguimiento del programa federalizado Cultura del Agua, principalmente en las líneas de acción de educación formal y no formal, así como la ejecución en México del programa Agua y Educación para las Américas y el Caribe, del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO y la fundación del proyecto WET. Actualmente ocupa el cargo de subdirector de Coordinación y Comunicación en Sistemas de Aguas de la Ciudad de México y apoyo en acciones en comunicación para el Grupo de Trabajo de Educación y Cultura del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, Región América Latina y el Caribe. Sí, licenciado Óscar, por favor, adelante con su exposición. Hola, Erandi, muchas gracias por tu presentación y buenas tardes a todas y todos. Antes de comenzar, quisiera de igual forma agradecer la invitación al equipo de UNESCO México, así como los amigos de PHI Uruguay, el CONAMEXPI y el Grupo de Educación y Cultura del Agua. De igual forma, agradezco la oportunidad de colaborar en este espacio contigo, Erandi, de igual forma con Valentina Eliste y con Carolina Escobar. Muchas gracias. Si me permiten, voy a compartir la presentación que preparé. Me parece que ahí ya pueden verla, ¿no? Bien. Sí. Primero que nada, felicitar a la doctora Carolina porque justamente hizo un muy buen balance. Al parecer luego pudiera pensarse que existe confusión en cuanto al concepto participación social, participación ciudadana y las diferentes variantes o aristas que existen en torno a esos conceptos. Particularmente para esta presentación es una de mis reflexiones, ese tipo de aterrizaje en cuanto a los conceptos y las diferencias. Solamente de manera resumida me atrevería a decir que participación social, como en muchas instancias se define, se refiere a esta acción colectiva de la población en conjunto para que se identifiquen problemas y necesidades. Y por otro lado, justamente la participación ciudadana es este legítimo derecho que tiene la población, los ciudadanos, para hacer llegar su voz y sus propuestas. Durante esta presentación, que espero no ser muy engorroso y ser de lo más sustantivo para toda la audiencia,
Voy a hacer una breve explicación del marco conceptual y normativo que rige aquí en la Ciudad de México y un poco en el país. También explicar cuáles son los retos en torno a la participación social en materia édrica en México, en la Ciudad de México particularmente, y por qué hacemos la apuesta hacia la participación con educación, y bueno, de la mano con nuestras acciones que hemos desarrollado en los últimos años. Para comenzar, debemos de reconocer que la participación ciudadana y comunitaria en sus diferentes escenarios de la vida social y política de un país siempre plantea tener la posibilidad de decidir sobre la vida y lo que ahí se gesta. ¿Esto qué quiere decir? Que con base en las experiencias, conocimientos y percepciones que tengamos, formulamos ideales y exigimos a su vez a las instituciones que se lleven a cabo las acciones y se den los resultados. La palabra participación ciudadana, la composición, proviene del latín participatio, que quiere decir parte o porción, y del latín también soci o aliados. Y justamente la UNESCO lo reconoce este concepto como las múltiples formas en que la cultura influye en la preservación y fortalecimiento de un entorno susceptible de propiciar el progreso social que se le da a una sociedad determinada, así como la solidaridad, cooperación y el sentido de empoderamiento de los individuos. Pareciera que son conceptos o frases alejadas de nuestra realidad, sin embargo, convivimos diariamente con ellos. En la Constitución Política de la Ciudad de México, este concepto de participación está estrechamente definido en los principios que la rigen. Justamente en el artículo 12, derecho a la ciudad, se establece que la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad con justicia social, democracia y participación igualitaria, eh, respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Y bueno, para esto también, bueno, hay muchos más artículos, pero traté de rescatar los más sobresalientes sobre el tema. El artículo 13 habla sobre ciudad habitable, que dice que la fracción A, el derecho a un medio ambiente sano, que toda la población, toda la ciudadanía tiene derecho a la preservación y protección de la naturaleza, que será garantizada por las autoridades de la Ciudad de México, obviamente siempre promoviendo la participación ciudadana en la materia. ¿Y qué hay en materia hídrica concretamente? Pues desde los 90, la Ley de Aguas Nacionales justamente establece en uno de sus ejes o principios que sustentan la política hídrica nacional, que la participación informada y responsable de la sociedad es la base para la mejor gestión de los recursos hídricos. Pero aquí justamente está la palabra clave, la participación informada y responsable. Quisiera hacer un poco más de hincapié en ese par de palabras. Y bueno, reconoce también que la educación ambiental es esencial para su preservación y especialmente en materia de agua. Concretamente en la Ciudad de México tenemos el artículo 61 de la Ley de Derecho y Acceso a la Disposición y Saneamiento de Agua de la Ciudad de México, que establece en la fracción número 13 la responsabilidad al sistema de aguas de la Ciudad de México de promover mediante campañas e instrumentos justamente la participación ciudadana en el uso eficiente del agua y su conservación, así como en todas las fases de su ciclo hidrológico, e impulsar una cultura del agua que considere este elemento como un recurso vital, escaso, finito y vulnerable, justamente mediante la educación ambiental. Pues todo este marco legal, todo este marco normativo suena bastante bien estructurado y muy bien organizado. Sin embargo, tenemos retos latentes en la gestión aquí en la ciudad, concretamente hablando, que pareciera, queriendo hacer un balance en cuanto a causas y efectos, muchas de esas protestas, actos de vandalismo que se encuentran aquí en la ciudad, también como aquellos pues, aparentes síntomas de apatía, provienen en gran medida de
de la desinformación, el desconocimiento o esa justa desvalorización que tenemos sobre el recurso. Un poco aludiendo a lo que la doctora Carolina mencionaba sobre informar para prevenir y la participación y su vínculo con la información y la prevención de conflictos. Obviamente nos acordamos, pareciera que nos acordamos del agua y hacemos nuestras manifestaciones o expresiones de inconformidad justamente hasta que no la tenemos, pero sin considerar o sin indagar a lo mejor lo suficiente sobre cuáles son las causas, cuáles son las situaciones que están aconteciendo, por lo cual se está viendo reflejada esa situación, ¿no? Y eso, bueno, solamente en casos de protesta, pero en casos de vandalismo o apatía, que son una constante, pues es justamente ese desconocimiento y esa desvalorización que se tiene sobre la complejidad y enorme tarea que implica el servicio de abastecimiento y drenaje en la ciudad. Urge, en ese sentido, bajo ese tenor, dar un salto cultural de, como bien decía la doctora Carolina, no tanto, no queremos hacer o que se entienda que no es válido expresarse, al contrario, es totalmente un derecho, es totalmente una facultad que como mexicanos tenemos, como ciudadanos tenemos. Sin embargo, hacerlo de una manera propositiva es la invitación, de una manera que coopere, que apoye, que propicie soluciones a los problemas reales, ¿no? Y no, sin embargo, que genere más dificultades. Entonces, tenemos que ver el agua y una de las apuestas que tenemos en el sistema de aguas de la Ciudad de México, en colaboración con actores de la cuenca, es hacer un trabajo orientado a la información, a la divulgación, a la participación social y ciudadana, pero no solamente mediante cultura del agua, pero no solamente mediante la promoción de buenas prácticas y cuidado como hasta ciertos años se había venido trabajando, sino un salto transversal hacia otros sectores, otros actores, que también, donde también tiene mucho vínculo el agua, o estrecho vínculo el agua, mejor dicho, desde aspectos como la salud, por ejemplo, la educación, el ámbito laboral, el campo, y muchos otros más, evidentemente, de manera articulada y organizada, obviamente con el apoyo y respaldo de múltiples instituciones y colaboradores, justamente con este enfoque de lograr conciliar la cooperación, la colaboración y la corresponsabilidad de la mano no solamente de la educación, sino también de la participación y la divulgación. Este tipo de definiciones o ese tipo de enfoques las estamos construyendo hacia un concepto de cultura hídrica, justamente haciendo hincapié en que el enfoque va orientado a una visión más integral hacia la cuenca, hacia una visión de que todo forma parte de un ciclo y así como pareciera que por obra divina el agua sale de nuestra llave, pues que comprendamos esa valoración de que el agua proviene de un sitio a kilómetros de distancia o de profundidad y de igual forma posteriormente a su uso, el agua sigue un camino, ¿no? Y en ese sentido, la valoración que se le pueda dar e importancia al trabajo que se desarrolla. Tenemos la estrategia del programa Cultura del Agua en colaboración principalmente con el gobierno federal, con la Comisión Nacional del Agua, así como con secretarías, alcaldías, empresas, sociedad civil y parques, museos, escuelas, por mencionar algunos, para que a través de espacios de cultura del agua, principalmente que son nuestra principal fuente o medio de contacto con la población, se pueda hacer llegar la información a la ciudadanía mediante prácticas escolares, prácticas comunitarias, ferias, concursos, exposiciones, por solamente mencionar algunos, mediante estos centros acondicionados justamente para llevar a cabo actividades fijas o itinerantes a la población. Esa estrategia se hace en colaboración con la Conagua, les repito, y justamente tiene como propósito hacer llegar la información a la población, a la ciudadanía,
para que se genere ese vínculo, ¿no?, más estrecho con la población y de esta manera se pueda hacer un poco más de prevención o al menos que se lleve a cabo la participación ciudadana de una manera informada y responsable. Actualmente contamos en la Ciudad de México con 3 espacios de cultura del agua, distribuidos en diferentes puntos de la Ciudad de México. La meta en su momento fue que se contara con al menos uno por alcaldía. Y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a la audiencia a que si existen instituciones o personas interesadas en sumarse a esta tarea, la puerta está abierta para que puedan participar mediante la creación o instalación de estos centros de educación para que justamente veamos la forma de trabajar en conjunto, ¿no? Al finalizar vienen mis datos de contacto, mediante los cuales podemos ver ese tipo de colaboraciones. De parte del sistema de aguas, hemos buscado la manera también de hacer llegar a la población la información, que no exista esta dificultad para poder acceder al contenido con sustento, al contenido que te permita, pues no solamente conocer, sino también un poco reflexionar y hacer un cambio en cuanto a las percepciones, pero obviamente con contenido, ¿no? De nada nos va a servir que le digamos a la gente, pues cuida el agua, si no le damos datos que realmente le dejen ver esa realidad, ¿no? Existen múltiples problemas, múltiples que dan pie a los ya, ahorita se viene, por ejemplo, estamos ya entrando en temporada de lluvias, entonces todo ese tipo de situaciones tienen que ser de conocimiento público de la sociedad y están de manera accesible mediante redes sociales, pero de igual forma mediante páginas en internet del sistema de aguas, por ejemplo, o diferentes espacios que tenemos, como los que les contaré en un momento. Este es nuestro más reciente para que llega la información a la población, estábamos acostumbrados a hacerlo de manera presencial o física y ahora pues tenemos o tuvimos el reto de hacerlo prevalecer de manera pues a distancia, de manera digital. Entonces generamos este material, pero también para maestros y, 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 y pues realmente para todo tipo de usuario que es la que tiene el agua para el México y justamente después de esto, ¿a dónde se va? Y va acompañado de una liga en QR, una serie de ligas en QR con una aplicación, con lo cual también buscamos que sea de una manera más atractiva la forma como pueda hacer llegar la información, ¿no? En ocasiones parecieran que son datos muy técnicos, datos muy duros, y de una manera muy lúdica, de una manera muy didáctica, ustedes pueden acceder a esta información. De hecho, aproveché para incluir ahí los códigos QR. Si ustedes tienen la oportunidad de capturar con su teléfono celular, podrán conocer este material, podrán descargarlo. De igual forma, en la lámina anterior tenía un poco más, siempre está ahí a su disposición. Pareciera que son muchas las instancias, muchas las colaboraciones, muchas las entidades con las cuales buscamos este tipo de alianzas, con las cuales podamos tener mayor trabajo y cooperación. Sin embargo, siempre la puerta está abierta para formular más colaboraciones, porque nunca es suficiente. Pareciera que son muchos, les repito. Sin embargo, la tarea es enorme y hay mucho todavía por hacer. Entonces, les reitero la invitación a todas las personas que nos acompañan en esta sesión para que podamos sumar a este proyecto y ojalá que lo hagamos con mucho éxito. Dando unos datos duros, porque no todo es como miel sobre hojuelas, a pesar de que las instituciones como el sistema de aguas
como seguramente la Conagua, por ejemplo, a nivel federal, o muchas otras instancias en sus diferentes ámbitos de competencia, han buscado la participación, difundir en la población el acercamiento y que la población, pues justamente contribuya mediante la formulación de estrategias o de propuestas que contribuyan a la toma de decisiones. Se brindan espacios, la misma ley lo promueve, ¿no? Por ejemplo, encontramos en la información que para la construcción del Programa Nacional Hídrico, como lo marca la ley, se generan foros para consulta. En el país se llevaron a cabo 44 foros, de los cuales solamente participaron 2.900 personas. Con el problema que luego la gente en ocasiones observa, que son movimientos multitudinarios, pareciera, y justamente cuando se tienen que tomar la opinión para construir opiniones, para construir soluciones, para construir propuestas, pues estos espacios que se construyen pues se encuentran vacíos, ¿no? Lastimosamente, pues eso genera que no se cuenten con las propuestas a lo mejor que las personas que viven los problemas tienen y a lo mejor pudieran aprovecharse estos foros para crear alternativas, pues justamente que brinden solución a los problemas latentes de cada zona o de cada lugar. Por su parte también, la Semarnat, por ejemplo, hasta finales de la pasada administración, llevaba a cabo el seguimiento, o al menos así lo encontramos en la bibliografía, el seguimiento de un índice de participación ciudadana en el sector ambiental, de diferentes valores o subíndices, hacían este monitoreo a poder supervisar cuál era el índice de participación de la población. Entre los diferentes aspectos que consideraban, se encontraban las actividades formativas de ciudadanos en temas ambientales, que es justamente mucha de la labor que se genera aquí en SACMEX, aunque también consideraban, por ejemplo, reuniones públicas de información y consultas temáticas, así como actividades informativas y de participación activa de la ciudadanía. Y con ciertos criterios, ciertos valores, hacían este seguimiento y determinaban pues justamente cuál era el índice de participación. Según los informes, pues sí existían avances, existían progresos, pero bueno, desafortunadamente, o al menos así lo hemos encontrado, se ha perdido este tipo de monitoreo y es lastimoso también porque la Semarnat pues representa también un liderazgo, una autoridad de índole nacional que pues justamente para encabezar ese tipo de estrategias pues ayuda bastante. Por parte nuestra, sin embargo, también pese a las dificultades y adversidades que implica o que ha implicado al menos en esta parte inicialmente numérica, que estamos seguros que también tenemos ahí una asignatura pendiente en cuanto al impacto y los resultados ya de manera cualitativa. Sin embargo, en el 2019 se ha logrado fomentar e informar a la población entre niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, a poco más de 17,000 personas de la Ciudad de México, en también un poco más de 157 actividades educativas y de divulgación en los diferentes puntos de trabajo en colaboración con el SACMEX y los espacios de cultura del agua. También durante 2020, pues la apuesta principalmente ha sido hacia la divulgación e información de manera virtual, donde, por ejemplo, en espacios como la Semana del Agua, ha logrado captivar a cerca de 5,000 personas mediante medios electrónicos digitales y también, bueno, mediante redes sociales, un poco más de 200 reacciones por día. Y bueno, la colaboración, por ejemplo, que tenemos para este ejercicio del seminario El agua y tu ciudad, como lo decían al principio, con un poquito más de 6,000 asistentes de manera virtual, no solamente de países como México, sino países de Europa, América Latina y el Caribe. Entonces, creo que también de parte de las instituciones como el IMTA, como la compañera Erandi, también, por ejemplo, la doctora Valentina, el esfuerzo que desarrollan en sus diferentes instituciones es muchísimo, ¿no?
Luego en ocasiones pareciera que lo que falta es generar esas alianzas o estos vínculos para que no sean acciones aisladas, sino que permeen un poco más al tener ese trabajo coordinado. Ya nada más para finalizar, conclusiones, quisiera decir 3 puntos principales, ¿no? Situaciones negativas, como el desconocimiento y lo sofisticado de los procesos. Justamente el lado opuesto es que mediante la información y el fomento cultural de la sociedad se puede acceder a nuevas y mejores formas de participación en la toma de decisiones, así como acciones que favorezcan desde lo individual los retos en materia hídrica de cada región. Y por último, que es necesario fortalecer o dar mayor fortalecimiento al liderazgo, así como algunos instrumentos que permitan cuantificar los resultados obtenidos en el ejercicio del fomento a la participación social, y que esto permita también medir el rumbo, ¿no? O reorientar el rumbo de las acciones, porque no estamos haciendo es correcto o incorrecto si no lo medimos. Entonces, pues siempre pudiéramos pensar que estamos haciendo la mejor tarea, y hasta que no se miden las cosas podemos decir si sí o si no, ¿no? Entonces, básicamente esa es la presentación. Espero no haber sido muy tedioso. Ahí se encuentran mis datos de contacto, tanto correo electrónico como teléfono aquí en la oficina. Y les reitero la invitación para formar parte del trabajo que tenemos en colaboración con los diferentes actores e instituciones en el marco de este programa de Cultura del Agua. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir un segundo. Sí. Muchísimas gracias, licenciado Oscar Luna, por la presentación y por los apuntes ya más enfocados en lo local, en la parte de la cuenca del Valle de México y la Ciudad de México. Pues vamos a pasar al área de preguntas y respuestas. Joaquín Flores, desde Facebook, pregunta para Valentina Aliste. En el trabajo que presenta, ¿siguen la metodología que llevaría a cabo los científicos? Los jóvenes se apropian del conocimiento, pero la comunidad, los papás, los vecinos, etcétera, ¿cómo participan? Bueno, en realidad el proyecto que les presenté, que se llama Vecino de las Nieves, participan, como les comenté, es un grupo muy heterogéneo. No solamente hay estudiantes, sino que también hay habitantes de las comunidades locales, trabajadores también, por ejemplo, del sector de la minería, tenemos trabajadores, también profesores, comunidades indígenas involucradas también. Así que el grupo es bastante heterogéneo, de manera tal que es posible que estos temas se pongan en la familia y en general en las comunidades. Muchas gracias. Guillermo Pérez, desde Michoacán, México, para la doctora Carolina Escobar. ¿Considera que sería válido que la ciudadanía participara en decidir si es conveniente centralizar o no la gobernanza del agua en los países? ¿Considera que los gobernantes realmente quieran la participación de los ciudadanos para resolver los problemas de abastecimiento, particularmente en la cuenca del Valle de México? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. La descentralización de la toma de decisiones respecto al agua es un tema muy complejo. Uno, porque los límites hidrológicos del agua y sus movimientos no coinciden con los límites político-administrativos. Entonces hablamos, por ejemplo, del gobierno de Ciudad de México y del Estado de México o de Michoacán o de
pero en la cuenca están involucrados varios estados, varias demarcaciones político-administrativas, entonces esto implica como un grado de complejidad mayor. Y en cuanto a que los gobernantes, que si me parece que quieren o impulsan la participación, pues más allá de que me parezca o no, es algo que tienen que hacer. Es decir, la participación ciudadana está establecida y defendida por ley, está establecida en las leyes mexicanas, y lo que debemos hacer como ciudadanos es informarnos acerca de los mecanismos de participación de los que tenemos acceso, organizarnos, y fomentar procesos participativos para que finalmente la voz de la ciudadanía sea escuchada, ¿no? Entonces, más allá de una voluntad política de querer generar procesos de participación o no, es simplemente cumplimiento de la ley. Entonces, yo creo que es más como un tema ciudadano, de informarnos cómo podemos hacer que la participación sea efectiva. Por supuesto, si se cuenta con voluntad política, pues ya tenemos muchísima tarea avanzada, pero si no, es ejercerla. Gracias. Gracias. Carlos Altamira Ortiz, para todos los panelistas. No, una pregunta antes. María Moreno, para Oscar Luna. ¿Cómo se puede promover la recopilación de datos a partir de la ciencia ciudadana para garantizar su calidad, cubrir las carencias locales y añadir valor real a la información? Híjole, pues creo que descubrir esa respuesta pues también sería encontrar el hilo negro a muchas otras problemáticas. Es una constante aquí en el sistema de aguas poder hacer este salto de lo técnico a lo que sea de interés público. De entrada, traducir la información es nuestro reto constante. Entonces, constantemente buscamos la forma de que toda la información se simplifique para la población, de que también de una manera muy sensible, de una manera muy sencilla, logre que se entienda cada dato, cada punto que se informa. Sin embargo, híjole, es una lucha constante, ¿no? Lograr este tipo de enfoques. Sin embargo, hay mucha información también que, por ejemplo, una de nuestras fuentes principales de información, por ejemplo, es la Biblioteca Digital de Semarnat. Ahí se encuentra mucha información referente a lo que justamente es la educación ambiental y lo que no lo es. Justamente por decir un ejemplo, educación ambiental orientada a participación no es promulgar solamente como si fueran mandamientos lo que se tiene o lo que no se tiene que hacer, sino se busca justamente generar una sociedad crítica, una sociedad que reflexione, y pues eso no lo vas a lograr si nada más estás como de manera repetitiva diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Espero que con esto sí responda un poco la pregunta. Muchas gracias. Para todos los panelistas, David Guevara Polo, ¿qué comentarios puede hacer con respecto a la cultura del pago del servicio de agua? ¿Existe la percepción de que debe impulsarse, ya que muchos organismos operadores del agua tienen una cartera vencida enorme? ¿Sí? ¿Quién gusta responder? Repito Primero la las pregunta. damas. ¿Qué comentarios puede hacer con respecto a la cultura del pago del servicio de agua? Bueno, pues la cultura del pago del servicio del agua es algo en lo que se debe trabajar mucho todavía. Pero pues allí hay diferentes aristas que hay que considerar, ¿no? Por un lado, vemos como, por ejemplo, en muchas regiones, hace poco estuve haciendo un trabajo de campo y me decían que no se pagaba la cuota, era un sistema comunitario de agua, no se pagaba la cuota por el tema de la pandemia y la crisis que todo esto generó. Sin embargo, cuando subió la cerveza, la gente acudió a comprarla de manera masiva para resguardar para tiempos peores, ¿no? Entonces,
sí hay un tema de cultura del agua que se involucra allí, pero también hay un tema de prestación del servicio, ¿no? En muchos lugares se cobran tarifas de agua a personas que no les sale nada por la llave. Entonces, yo creo que hay que empezar a cualificar los servicios, y cuando la gente ve que sus servicios están prestándose de una manera mucho más eficiente, mucho más eficaz, eso incentiva la cultura del pago. Es decir, si yo recibo en mi casa agua que no puedo tomar, agua con la que no puedo cocinar, agua con la que no puedo lavar la ropa, etcétera, pero si llega puntualmente mi factura, pues digo, ¿qué es lo que está pasando, no? Si yo veo, porque además de que pago la factura, tengo que comprar agua embotellada. Entonces, si poco a poco se va mejorando el servicio, ya puedo dejar de comprar agua embotellada y puedo empezar a utilizar el agua que llega a mi casa. Bueno, empieza a llegar agua a mi casa y además la puedo empezar a usar para el consumo y cosas básicas del hogar. Eso incentiva, pues, de manera natural la cultura de pago. Entonces, la cultura de pago no es solamente como llegar al lugar común de, es que a la gente no le gusta pagar. Pues puede que a algunas personas no les gusta pagar. Tenemos empresarios que no pagan impuestos, así que por supuesto que la gente, si prefiere, si se quiere, si puede evitar más bien un pago, pues lo hace. Pero pues también hay que ver qué servicio estamos llevando, ¿no? Entonces, yo creo que el mejoramiento de la calidad de los servicios nos va a llevar a una promoción de una cultura de pago mucho más contundente. No sé si Oscar quiera complementar algo. Sí, pues justamente me estaba acordando de la semana pasada que se hablaba sobre la cultura del agua, justamente, y se mencionaba que el agua tiene un valor, un significado tanto social como ambiental y económico. Eh, Particularmente, pues pareciera que no se reconoce este tipo de valores, pero ¿cuál es justamente para de manera individual el precio o el significado que tiene, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y en segunda instancia, eh, el pago por el servicio, pues justamente es el reflejo de nuestra responsabilidad como ciudadanos. No creo que, o sea, existen muchas situaciones alrededor de esto, que si el agua está contaminada, que si el agua está por tandeo, que si el agua... Pero el problema no es que sea una negligencia de las instituciones, es de que pues justamente los problemas existen y no la hay. Y pese a esto, el agua se encuentra a precios pues con subsidio y bueno, no es tema de esta sesión, solamente creo que al final del día muchos de los organismos operadores vinculan este tipo de estrategias de promoción a la participación mediante el pago, porque en primera instancia es su indicador inicial, o sea, es justamente la base de sus finanzas. Y también como ciudadanos, creo que es la manera de retribuir al servicio que se nos brinda. Y no podemos exigir en muchas ocasiones que se nos dé un mejor servicio si no tenemos esa aportación, ¿no? ¿Hasta qué punto yo exijo si tampoco estoy dando? Entonces, creo que va estrechamente de la mano la cultura del pago con la participación social. Tiene que ser uno de los indicadores como parte de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos en torno al agua. Bien, muchas gracias. Una última pregunta para Valentina. ¿Cómo fomentar la ciencia ciudadana y hacerla un instrumento del cual se puedan valer los tomadores de decisiones para apoyar la implementación de políticas públicas? Gracias por la pregunta. Es una gran pregunta, en realidad compleja, porque, bueno, y puedo responderla desde la experiencia que hemos tenido en el Centro Científico SEASA, que lo que se realizó fue un diagnóstico de cuáles eran los intereses de los habitantes del territorio, y entre esos intereses apareció el agua. Entonces, pienso que tomando los intereses y las problemáticas que existen en el territorio, nos acercamos mejor podemos priorizar el conocimiento que se debe compartir con la decisión.
al tener este conocimiento, pienso que los tomadores de decisión pueden tomar, valga la redundancia, mejores decisiones. Claro, pues estamos llegando ya al final de esta sesión y pues vamos a dar una pequeña conclusión, un pequeño cierre. Y bueno, las participaciones, creo que nos llevamos de estas participaciones amplias en cuestiones conceptuales, teóricas, y como bien los últimos dos expositores nos los comentaron, pero también experiencias ya en lo empírico, como Valentina nos mostró en su caso de estudio, y donde podemos ver que se puede participar desde diferentes trincheras, ¿no? Y eso es desde el pago puntual de cada quien, que lo podemos hacer y que es una de nuestras obligaciones como ciudadanos, hacer nuestro pago puntual para que podamos recibir servicios de agua de calidad. Esa es una, ¿no? Y otra, dar seguimiento a qué es lo que está haciendo el organismo operador, si está generando información, como lo decía Carolina Escobar, qué tipo de información. No solamente que sea, como bien lo menciona Carolina, información en donde los académicos, los investigadores o quienes saben del tema puedan comprenderlo, sino que cualquier persona que no sepa cuestiones de agua puede comprenderlo, puede entenderlo. Y nos llevamos también el concepto de gobernanza, ¿no? Cómo se articula con el tema de la participación ciudadana y cómo es un concepto que nos ayuda a pensar y que debemos de colaborar, y es una colaboración interdisciplinaria el agua, ¿no? Creo que estos espacios nos ayudan a abrir el pensamiento y a comprender el agua, no solamente en términos ingenieriles o técnicos, que es un poco lo que es, bajo lo que se estudia el tema del agua en México, un poco más. Entonces estos espacios nos ayudan a pensar la parte cultural, la parte social, que es muy, muy importante. Y bueno, pues damos cierre a esta sesión y les damos pues las gracias, los agradecimientos a los asistentes, a los expositores nacionales e internacionales, a la UNESCO México y a la UNESCO Montevideo y al Dr. Val. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a usted, maestra Arandi Castillo. Gracias por moderar este interesante panel de expertos en el tema de participación ciudadana con educación. Y bueno, agradecemos de igual manera a nuestros panelistas, a la doctora Aliste Valentina y a la doctora Carolina Escobar y a nuestro colega, claro, el licenciado Oscar Luna. Y por supuesto a nuestra querida audiencia que pues en estos 16 sesiones nos estuvo acompañando y un aplauso muy grande para ellos. Pues de esta manera también damos por finalizada esta sesión, la sesión número 15 del primer seminario del agua de tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca. Y bueno, esperamos que haya sido de su agrado y también los invitamos a encontrarnos ya este próximo martes 18 de mayo a las 17 horas de la Ciudad de México para ya dar por finalizado estas sesiones del primer seminario del agua y tu ciudad. Muchas gracias.